hermanas de la Sociedad Femenil. Es un gusto estar con ustedes nuevamente a través de este medio. Confío en el Señor se encuentren bien y deseo que Él las siga bendiciendo. A continuación, hermanas, haremos el llamamiento a la adoración. Por favor, abran sus Biblias en Salmos 113 del 1 al 9. Repito, Salmos 113 del 1 al 9. Alabad, siervos de Jehová, alabad en el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. El excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar, en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Enseguida, hermanas, haremos la invocación y confesión de pecados, para lo cual les pido que inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Padre mío, en esta mañana te damos las gracias porque nos encontramos aquí reunidas, Señor, para alabarte. Y al mismo tiempo, Señor, te pedimos que nos perdones por todas las cosas que hemos hecho mal, por todos nuestros pecados y por las cosas que podemos hacer y dejamos de hacer. Y te pedimos también que tú sigas siendo la guía, Señor, que tú nos conduzcas en nuestra vida para conocer más de tu palabra, Señor, y seguir tus principios. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanas, es tiempo de alabar a nuestro Señor y ahora lo haremos con el himno de alabanza número 71. Sé exaltado. Y el himno de confianza número 268. Canción del Espíritu. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Yo te alabaré. Sé exaltado, por siempre exaltado, y yo te alabaré. Tú eres Señor, por siempre tu reino es. La creación
continuación escucharemos el tiempo de oración e intercesión pastoral a cargo de nuestro pastor Fernando Sánchez Silva. Más hermanas y hermanos también, parte de esta gran sociedad Noemí Ruth, hoy queremos volver a unirnos en oración. Siempre es importante. Fíjense cómo dice el Salmo 55, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde, mañana, mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Y les voy a decir algo, hermanas, ¿acaso no tenemos que clamar a Él? ¿Acaso dejaremos de orar? Por supuesto que no, y este es el tiempo que tenemos unidas y con nuestros hermanos que también son parte y se conectan para interceder, para orar tarde, mañana, al mediodía oraré y Él oirá mi voz, porque Él es fiel a sus promesas. Nuestro Dios siempre quiere estar más cerca de usted, más cerca de su corazón y ayudarle y auxiliarle. Así que vamos a orar y vamos a interceder también por nuestras hermanas y hermanos. Oremos a Dios, incline su cabeza, por favor. Nuestro buen Dios, al Dios el que podemos clamar, el que tarde, mañana y mediodía escucha nuestra voz. Venimos ante ti, buen Padre. Queremos una vez más suplicarte y seguir rogándote que tu bendición no se aparte de nuestra hermana Graciela Castañeda Galindo, de su vida, de su salud, de sus necesidades, de sus hijos, Miguel, Hilda, de su sobrina Nora, de sus primos, Pedro y Alejandrina y Leonardo. Queremos clamar, Señor, rogándote por nuestra hermana Irene Calixto, que está hoy dirigiéndonos en este servicio, que tú le ayudes, la fortalezcas, oh Padre, que sienta tu auxilio en toda necesidad y dolor, y también bendigas, le des fuerza, paciencia para todo lo que está viviendo a su hija Caro, tu sabiduría, tu dirección, a José Luis Genis, también ayúdalo, Señor, que se encuentre contigo. La hermana Celita Cortés, qué alegría de orar por ella, una sierva fiel, que tu mano esté con ella, en su salud, en su economía, en sus sobrinas. Bendice a su hermana Estela también, bendice a Elisa y a Paola. Te rogamos por la hermana Alma Leticia Fernández. Gracias por su entrega, por su fidelidad, por su vida y testimonio, por su esposo Ernesto, que también lo ayudes, y también a Néstor y a Alan. Tu gracia y tu favor estén con ellos. A Lupita, Señor, también ayúdala en su trabajo, su cansancio. A Marisela Rivera, oramos por nuestra hermana Mari. Señor, sé con ella, auxíliala en toda necesidad. Sé en su salud, en sus rodillas, en sus ojos, Señor, en la vida de su hijo Pablo, de Marisol y también de Dani y de Pablito. Te suplicamos que los guardes. Y a Paulita Salgado, gracias por su gran lealtad de nuestra hermana. Sabemos que ella sonríe ante tu palabra y se llena de ella. Y también pide, Señor, por la vida de sus hijos, sin duda por Virginia, Leti, Araceli, también por Guillermo, porque los ama tanto, y también a Viridiana, su nieta, y a cada uno de sus nietos que tú has librado del COVID. Gracias también por la vida de Viri, por la vida de Alegra, que sigan, Señor, que ella siga fiel a ti, creciendo en tu palabra, y su niña crezca en sabiduría y estatura. También por la hermana Consuelo Iturbide, queremos pedirte por tu ayuda, por tu dirección, por sabiduría, para sus hijos, Cristian, Juan Carlos y su nuera Devane, y también ahora su nuera Nancy. Oramos también por Lupita Gallardo, que ya se recupere bien de su caída, nuestra hermana Lupita, y sobre todo por su nuera Xochitl, que venga sanidades para ella, sus hijos, Gabriel y Enrique, tu dirección. A Nelly García, en toda necesidad y prueba, Señor, envíale tu ayuda. No olvides, Señor, a nuestra hermana Fanny, allá en Tabasco, que ella siempre esté en tu redoma, en tu mano poderosa, tú la sostengas, y a su familia, a la hermana Miriam Victoria. Gracias, Señor, porque sin duda le has ayudado en estas pruebas, en estos daños que le causó la inundación, pero que también tú le ayudes con su esposo, con sus hijos. A Sarita Martínez, gracias porque en su trabajo ella testifica. Ayúdala a ella
a su hijo Isaac también, a la hermana Sofi Raigosa, gracias también por su trabajo, por su esfuerzo que hace día a día y también por su ministerio en la misión. Bendícela y ayúdale en su nuevo negocio. A la hermana Fabi Alvarado, que tu gracia la ampare en sus peticiones, en su trabajo, estabilidad, en sabiduría con su hija, en las relaciones familiares, en los proyectos. También a Lupita Raigosa, gracias por nuestra hermana fiel y constante. Que sea tu amor en ella, en su familia, en su economía, en su casa. Tú protejas de todo mal. La hermana Judith Escalante, Señor, suplicamos que la hermana sea retirado los dolores que le aquejan y pronto nuestra hermana Judith esté bien en plenitud delante de ti. A nuestra hermana Livia Maya, ayúdale, Señor, ella está alegre de servir, pero también pide mucho por su sobrino Jaime, que lo ayudes. Y también a las otras familias de Mari Carmen, que tu mano esté con ella. También al hermano Aarón Pastor, gracias porque tú lo auxilias. Al hermano Héctor Castillo también, Señor, tú estás con él en sus luchas y pruebas. Y él es un hombre fiel que participa de tus bendiciones y fortalece esta sociedad. A la hermana Marbella Pérez, gracias por su vida y su familia, que están mejor. Por Gaby García López, gracias por su vida. También a Sonia López, bendíceles en sus hogares. También a Alejandra Terán en su casa, todo bien espiritual para ella, Señor. Para nuestras hermanas Gaby Sánchez, que tú la ayudes y pueda ser fuerte en ti, en su salud. Pon tu mano, Señor, bendice sobre todo ahora su cuello y todo lo que están sus ganglios. Tú, Señor, le des de tu favor. También a Jacqueline Popoca, auxíliala, Señor, líbrala de toda situación que le obstaculice llegar y servirte a ti. Bendice su casa. También a nuestra hermana Almita Segura, oramos por su vida, que tú le llenes de tu amor en su casa, en su trabajo, por su fidelidad. Por Yacel Villarreal, gracias por su vida, nuestra hermana, que es una mujer de fe y de solidaridad. Bendice su vida, bendice su economía, su matrimonio. A Roswita también, a sus hijas que también se han unido en este servicio. A la hermana Rita Flores, pon tu mano en ella, sánala, fortalécela. A su esposo Baldo, te pedimos por él, por su hija Silvia, que la está cuidando. Su hija Edna, que también está al pendiente. La doctora, que es fiel aquí. Y Lilina, Señor, nuestra hermana querida, cuídala también. Y a la hermana Cristi Reyes, que tu fortaleza, que esa lealtad que ella tiene siga creciendo y tu bendición para sus hijas y sus nietos, para su hijo. Bendice a la hermana Pérsida Reyes. Señor, cuánto queremos que ella esté bendecida, cuidada por ti, su esposo, su hija Saraí, que los rodees de tu misericordia y alcancen la plenitud. A nuestra hermana Elizabeth Carrasco, ayúdala, Señor, no la desampares, no la dejes. Te ponemos su vida en tus manos. A la hermana Lourdes Vallejo también, cuida de ella, y a Carmen Vallejo, que son hermanas fieles a ti. Por nuestra hermana Julia también, por las hermanas de Tuxpan, oramos por la hermana en especial Brenda y Mari, y por los que han perdido un ser querido allá. Te suplicamos tu paz, tu ayuda, tu auxilio, sea tu bondad, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.
hacer nuestra lectura bíblica, que se encuentra en Romanos 8, del 1 al 11. Repito, Romanos 8, del 1 al 11, y la haremos en forma unida. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanas, qué alegría de que hemos leído esta palabra tan hermosa del Señor. Y agradecemos a la hermana Irene Calixto. Hermana, sabemos que no es fácil, pero usted tiene ese corazón y Dios bendice a quienes están dispuestos a servirle. Vamos a orar. Señor, háblanos con tu palabra hoy, bendita y santa. Anímanos, susténtanos, levanta nuestro espíritu, porque en ti hay victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bonito es recibir esta buena noticia. Dice que para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Y esto es porque no somos buenos, pero el Señor es bueno. Y a todos los que por la gracia de Dios hemos creído en el Señor Jesucristo, nos quita esa condenación. La realidad es que merecíamos esa condena por nuestro pecado. Dice el apóstol Pablo en Efesios: estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Y ahora ya no hay condenación. Eso es muy grato. Ya no hay condenación. Si Dios es el juez y no nos condena, es porque Cristo puso su vida en nuestro lugar. Él pagó nuestra condena, Él pagó la fianza, por así decirlo. Y ahora nos ha dado una vida en el Espíritu. Ya no esa ley de las obras que nadie pudo cumplir, pero que nos señalaba nuestro pecado. Al no cumplirlo, vimos que no teníamos capacidad de autosalvarnos, de autojustificarnos. Tuvo que ser Cristo. Por eso dice en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la ley, era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Quiere decir que Jesús vino en nuestra condición humana, pero sin pecado. Y Él pagó, Él cumplió en nuestro lugar. Usted no podía, Él lo hizo. Como algunas veces, ¿no? Que alguien toma el lugar de otro para poder hacer las cosas porque no puede. Y de aquí nos manda a una vida en el Espíritu. No, hay dos realidades que el apóstol presenta: la vida en la carne y la vida en el Espíritu. La vida en la carne es aquella que no puede agradar a Dios. La vida en la carne es aquella que solamente quiere autosatisfacerse, llenarse, buscar placeres, buscar situaciones que le hagan vivir para ellos, pero al final es de muerte. Pero la vida en el Espíritu es aquella que nos ha dado Cristo cuando envió su Espíritu a nosotros. Y el Espíritu nos da testimonio que somos hijos de Dios. Y el que tiene el Espíritu de Cristo es de Dios, el que no lo tiene no es de Dios. Pero las huellas se van mostrando, porque Dios sopló espíritu de vida en nosotros. Y esas huellas se muestran en nuestro diario vivir, se muestran en el amor. Por eso el Señor Jesús hablaba
de los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Pero no teníamos posibilidades. En la carne solo tenemos formas de pelear, de enojarnos, de odiar, de maldecir, de buscar el mal de los demás. Ese es vivir en la carne. Una carnalidad auspiciada por las huestes del mal, pero también en Cristo tenemos la vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu nos hace andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que es vida y paz, que es amor, que es perdón, que es reconciliación, que es alegría, que es fuerza para vivir, que es también gozo para ministrar a los demás. No se puede decir que tenemos una verdadera vida cristiana y que somos cristianos si nuestra vida es una vida carnal, llena de enojos, llena de conflictos, llena de egoísmos, llena de maldad, de hacer el mal. No, es totalmente lo contrario, sería una vida carnal. Pero la vida en el Espíritu nos hace saber que tenemos vida eterna a través del Espíritu. Dice en el versículo 11, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Por eso en Apocalipsis dice que tenían el sello de los 144,000, que es un número simbólico que abarca a todos los creyentes verdaderos en Cristo. Tienen el sello del Espíritu, que son las arras de nuestra herencia, que son la garantía de que usted y yo entraremos a la presencia de Dios, porque Él así lo hizo por nosotros. Entonces, hoy tenemos que aprender a vivir en el Espíritu, y esto se vive orando al Señor, doblando nuestras rodillas, rogando con nuestro corazón: Señor, quita esta mundanalidad, esta carnalidad de mí, que me aleja de ti, porque ese es el problema, que nos aleja de Dios. Pero lléname de tu Espíritu, porque al leer tu palabra, al orar, al escuchar tu mensaje, me lleno de ti y pido la llenura del Espíritu para mis pensamientos, para mis sentimientos, para mis momentos difíciles, que tu Espíritu Santo me guíe y así yo pueda vivir esa vida en el Espíritu con generosidad, con altruismo, con bondad, con alegría de vivir, porque la vida se va pronto, mis hermanas, y hay que vivirla con alegría, siempre dando, porque Dios nos da. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y así esa vida será muy notoria, vida en el Espíritu por la victoria de Cristo y la presencia de su Espíritu en nuestros corazones. Que Dios les bendiga, hermanas. Amén. Hermanas, es importante que sigamos conectándonos a los cultos, que sigamos participando, ofrendando, hacer llegar nuestras ofrendas. Si no podemos salir, pues pedir el número de cuenta para depositarlas y pedir que alguien vaya a recogerlas a nuestra casa. Es todo por ahora, hermana, que se encuentren. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy. Con mi ofrenda contribuyo a la obra del Señor, aleluya, mi ofrenda doy. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy. Con mi ofrenda contribuyo a la obra del Señor, aleluya, mi ofrenda doy. Bueno, vamos a concluir este servicio, hermanas, con la bendición que se encuentra en la cita bíblica, 1 de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.